dialogando con el padre Raúl Sánchez, el obispo de Essen, Alemania, pues no va a hacer absolutamente nada para los sacerdotes de su diócesis que bendigan parejas no del mismo sexo. Porque no considera sancionar a ninguno ni disciplinar a ninguno, porque cree que todas estas cuestiones de bendecir a las personas del mismo sexo, a las parejas que viven así, pues es una cuestión de orden cultural que se debe entender del contexto pastoral y que además pues cree él que es lo más conveniente, es decir, no ve en esas bendiciones pecado. Entonces, bendecir el pecado para estos obispos alemanes pues está bien. ¿Eso a dónde nos va a llevar? Algo muy complejo, queridos hermanos. Porque resulta que el obispo de Essen, otros obispos alemanes como el cardenal Marx o el obispo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, estos obispos pues, y cardenales pues, están a favor de las bendiciones a las personas del mismo sexo. Tradúzcase, bendecir el pecado. Listo. Me da mucha lástima que el documento que emitió la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a la no bendecir las uniones de estas personas, pues nunca mencionó la palabra pecado. Y es donde está el problema. Si la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que nos demarca y nos reafirma cuál es nuestra fe, cuál es la doctrina, cuál es la moral de la Iglesia Católica, su enseñanza, si no enuncia la palabra pecado, si no enuncia y invita a la conversión, no estamos haciendo mucho, por no decir nada. Estamos en un caminar y en un corredor de etiqueta, de glamour y elegancia, que entre menos digamos conversión, entre menos digamos pecado, mucho mejor para no ofender a nadie. Y como estamos en un ambiente tan hermoso, tapizado de flores coloridas y aromáticas, llamada misericordia, la alfombra de la misericordia, entonces por favor ni se le ocurra decir pecado, ni se le ocurra decir conviértanse, ni se le ocurra decir arrepiéntanse, no se les ocurra decir cambien de vida. No se les ocurra decir nada de eso, por favor, porque no está bien. A propósito de la obediencia, ya que por las altas esferas nos invitan a obedecer a las organizaciones internacionales, nos invitan a aplicarnos un medicamento, hay que obedecer. Pues tenemos que también entonces obedecer a nuestros obispos que bendicen el pecado. ¿Eso está bien? Por supuesto que no. El problema está en que estos obispos tienen un montonón de fieles que pastorean y que están de acuerdo con ellos. El daño que está haciendo la iglesia alemana al mundo entero es impresionante, impresionante. No se crea que solamente va a ser allá. No, señor. Aquí en nuestros contextos mucha gente está estupefacta. ¿Cómo así que se está bendiciendo el pecado? Porque bendecir a parejas que tienen esta situación y que viven de esta manera, e igualmente las parejas heteros que viven de esta manera sin casarse, ¿cómo se les va a dar una bendición? Por favor, es como el ridículo tener que hablar de este tipo de cosas, es decir, como tener que explicar qué es pecado, es como si prácticamente yo estoy haciendo lo siguiente. Mire, querido hermano, robar es un pecado. Mire, si usted, es la misma cosa, porque hoy hemos llegado a tal punto, discúlpeme en este gesto porque me estaba molestando el ojo, pero es que hemos llegado a tal grado de que matar no es pecado, es que ya ni matar es pecado, porque vivimos esa carnicería que se vive diariamente, ¿no? De acuerdo a los derechos, ¿no? de algunas damas, ¿no? Entonces, los derechos. Y ahora esto está amparado ¿en qué? En que también tienen derecho estas bendiciones. Entonces, se está bendiciendo el pecado, es decir, el pecado de matar, y se está bendiciendo el pecado de fornicar.
¿Por qué? Porque resulta que se defiende a capa y espada esos tales derechos. Es decir, el pecado hoy no es pecado y las leyes civiles defienden el matar. La iglesia no, todavía. Por ahí como vamos, así como vamos, ¿qué nos puede esperar? Porque esto está brutal. La cuestión es esta, es que si Roma no habla, guarda silencio, ¿qué podemos pensar? Y no podemos decir, no es que ya habló. Ya habló porque se firmó un documento, ya habló. Y si estos sacerdotes el 10 de mayo dicen que van a seguir bendiciendo, es decir, que de ahí empieza prácticamente la rebeldía y en directo y directamente, entonces, si Roma no habla, ¿qué pasa? Eso está muy complicado. Y creo que a la gente como que no le importa mucho. O están metidos ya en el ambiente de la misericorditis, en el ambiente de la obediencia. Pero es como cómo va a obedecer el pecado, queridos hermanos. Aquí esto se armó una pelotera. Si Roma no habla, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decir, va a conectar con la bendición de pecado. Entonces, próximamente no solamente se va a bendecir, ¿no?, como está bendiciendo estas uniones, ¿no?, sino también que se va a bendecir 3, 4, ¿por qué una persona con 3 o 3 contra 1? ¿Por qué no? Si se aman, si se quieren. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Estas bendiciones es la puerta de entrada para un montonón de pecados que usted ni se imagina. Para un montonón de desenfrenos que usted ni se imagina. Porque el día que no se vaya a bendecir un trío o un sextuple, ¿no?, entonces van a decir, ¿por qué si bendicen acá y no nos bendicen a nosotros? ¿Qué diferencia hay entre 2 o 3 o 4? ¿Qué diferencia hay entre que un hombre de 30 años se me esté metiendo con un niño de 10 años? ¿Se aman? Como va a decir como este sacerdote Coleman por allá en Argentina, a él lo que le importa es el amor, como otros días por ahí que no creo en el amor, cosas de estas. ¿De qué amor están hablando? Y esto que estoy diciendo no es en broma. Va a llegar el momento en que no son 2 personas, ¿no?, del mismo sexo, sino que va a haber el momento en que un trío, un cuádruple, un sexto, 6 personas que se aman, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué si bendicen a 2 y no nos bendicen a 6? ¿O por qué no van a bendecir una pareja de un hombre de 30 años con un niño de 10 años? ¿Por qué no? Lo importante es el amor. ¿Por qué no nos van a bendecir? Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a tener una familia, tenemos derecho a disfrutar de nuestro cuerpo y tenemos derecho a disfrutar de lo que Dios nos dio y tenemos derecho a muchas cosas. Somos seres humanos, no criaturas amadas del Señor. ¿Por qué no nos bendicen? Esto es una cadena sin fin de inmoralidad. Y cuando alguien pide bendecir el pecado, y cuando alguien está de acuerdo en bendecir el pecado, entonces, ¿en qué estamos? Ningún cura de esos, ni por obispo que sea, puede sostener ni científicamente, ni psicológicamente, ni antropológicamente, ni éticamente ni religiosamente las bendiciones entre personas del mismo sexo. No existe manera alguna de defender lo indefendible. Me gustaría hablar con el obispo de Essen. A ver, señor obispo, respetado caballero y hombre de Dios, deme una base antropológica seria
y teológica, ya que usted es obispo, para bendecir a estas personas? No existe alguna. No existe. No existe. Son patrañas, son vericuetos y torceduras de lenguaje, basura demagógica, porque el pecado riñe con la verdad. Por lo tanto, lo que va a decir este obispo de Essen para sustentar de por qué bendice a estas parejas, pues va a ser una mentira. Porque el pecado es mentira. ¿Cómo defender el pecado? No se puede. Por lo tanto, el que defienda el pecado, es decir, el que defienda las bendiciones del pecado, pues su fundamento está en la mentira. Y esto es muy grave porque en Alemania y en todos estos países como Dinamarca, Finlandia, Holanda, España, Francia, todos estos países europeos, Suiza, Bélgica, todos estos países están de acuerdo, ¿no? Y los católicos y la gran mayoría están de acuerdo con las parejas que prefieren al mismo sexo y por lo tanto de acuerdo con las bendiciones. ¿Por qué? Porque desechan la verdad de Cristo Jesús, así de sencillo. Desde un principio los creó Dios hombre y mujer. Y lo que une Dios no lo separa el hombre. Y eso es lo que están haciendo. Separar lo que ha querido unir Dios. Es ir de manera frontal y rebelde a la voluntad de Dios. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que nosotros los sacerdotes tenemos que ser bastante claros con el pueblo de Dios. Tenemos que acompañarlos, ayudarlos y realizar la obra por la cual nosotros nos ordenamos. En este proyecto de vida y en esta realidad que el Señor nos ha encomendado, ese trabajo a veces se torna no muy fácil. De todos modos, se tiene que hacer el esfuerzo, se tiene que mirar las realidades de la gente y se tiene que todo esto poner dentro del contexto que estamos viviendo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que el sacerdote no puede ser alguien que sea un sujeto de distracción para distraer, para recrear, sino que tiene que anunciar la verdad. Nos quieren silenciar. Cuando uno habla verdades, hay clero que lo quiere silenciar y hay mucho laico que no está de acuerdo. Vienen todos intoxicados, ¿no?, de la falsa misericordia, intoxicados de buenismo, intoxicados de relativismo, intoxicados de una atmósfera enrarecida que les ha cerrado las entendederas y viendo no ven y escuchando no quieren entender. Y eso lo dice la palabra del Señor. Que no hay apostasía, que no hay problema en la iglesia, que debemos estar más bien callados y dejar que estas cosas funcionen, o se muevan como se tienen que mover, que más bien hagamos más oración y que si vamos a decir algo, pues digamos lo que la gente ya está cansada de escuchar. ¿Qué? Que Dios te ama, Dios te quiere, ¿no? Confía en el Señor y haz más oración. Pero no abres la boca, no te metas en problemas, no seas causado de división,
problemas propios de la iglesia. Esto es algo que no es novedoso para nosotros los católicos y toda suerte de vagabunderías y mentiras. Resulta que están sacando del clero y no dejando ordenar a aquellos hombres de Dios que trabajan bajo los presupuestos de la sana doctrina, es decir, de la doctrina de 2000 años dejada por nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote en Italia fue prácticamente suspendido de su parroquia por simplemente el hecho de no cumplir a cabalidad los protocolos que se deben tener para evitar todas estas cuestiones de este bicho, de este animalillo, ¿no? Cosas de estas. Que porque no se puso la máscara o decía a la gente que la quitara, fue sacado, fue suspendido. Bien. En Francia también un obispo muy importante allá, pues entabló una demanda y va a empapelar a unos sacerdotes que también hicieron lo mismo, ¿no? Por violentar los protocolos, ¿no? Que se deben tener para que este bicho no afecte. En Argentina, un seminario fue cerrado porque los seminaristas no quisieron recibir la comunión en la mano. Si observamos así a ojo de buen cubero, creo que no existe razón alguna para que se inicien procesos y sanciones tan drásticas. Tantos muchachos en Argentina, por ejemplo, que estaban pues con esa ilusión, su formación, queriendo ser sacerdotes, y les suspendieron su formación. ¿Dónde están esos muchachos? No sabemos. ¿Han ido a parar a otro seminario? No sabemos. Pero cualquier otro sacerdote que vaya directamente en contra de la doctrina y la enseñanza, no pasa nada. Absolutamente nada. Vemos a James Martin, ¿no? Sabemos qué es lo que hace, sabemos que violenta la Biblia, sabemos que violenta el catecismo de la Iglesia Católica, sabemos que violenta toda la enseñanza, ¿no?, que la Iglesia ha venido transmitiendo respecto a esta materia de las personas del mismo sexo. Sabemos qué es lo que él dice. Sabemos la basura que contiene ese libro, Construyendo un Puente. Porque es basura, pero no pasa nada. El sacerdote Coleman, que casó a 2 varones hace ya como unos 2-3 meses, allá también en Argentina, no le dijeron nada. Simplemente lo trasladaron de parroquia. Siga ahí. A estos sacerdotes austriacos que prácticamente casi se desmayan porque no están de acuerdo con lo que expuso y expresó de manera natural la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a las bendiciones de personas que prefieren el mismo sexo, es decir, que no van a bendecir el pecado, no les pasó nada. Y el 10 de mayo, a estos obispos, al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, no le dicen nada, y sabemos que es lo que está trabajando allá en ese camino sinodal. Al obispo de Essen no le dicen nada, y él tampoco va a hacer nada. A la monjita Lucía Caram, que de un plumazo, de 2 palabras insensatas y fuera de todo orden, pues prácticamente desbarató el dogma mariano en 3 frases. A mí me parece que la Virgen María estaba muy enamorada de San José y que tuvieron relaciones normales con matrimonio porque estaba muy enamorada. Así de simple. ¿Le dijeron algo? No.
Al propósito general de los jesuitas, el demonio es una realidad simbólica, es decir, que el demonio no existe, es un símbolo. De tajo acabó con el dogma del diablo, que está en el catecismo de la Iglesia Católica. Un obispo por allá en Colombia, ¿no? Parece que es el obispo de Bogotá, la arquidiócesis de Bogotá, parece que es primado, ¿no?, de Colombia, recién nombrado como obispo de Bogotá. En una entrevista dijo así, tranquilamente, sin ningún tipo de problema de esparpajo, no creo mucho en el demonio. No creo mucho en el demonio, es que no creo mucho en los ángeles caídos, no creo mucho, y tampoco creo mucho en esto, y porque si no crees mucho en el demonio, ¿en qué otras cosas no va a creer mucho? Eso es lo que uno se pregunta. Y si el demonio es una realidad simbólica para este sacerdote Sosa, entonces también la Eucaristía puede ser un símbolo para el sacerdote Sosa, y otras cosas pueden ser simbólicas para el sacerdote Sosa, porque uno no sabe, porque como en aquella época no había grabadoras, pues uno no sabe, ¿no? ¿Uno qué va a saber? Como decía otro obispo allá en Colombia, en una conferencia que hizo hace como algunos años atrás, que uno no va a saber, uno qué sabe, pues uno no sabe tantas cosas, uno qué va a saber. Entonces parece ser que toda nuestra enseñanza, todo lo que hemos recibido, ¿no?, por la tradición, por la Sagrada Escritura y custodiado por el magisterio, pues uno no va a saber, pues uno no sabe nada, porque como no había grabadoras, uno qué va a saber. O sea que los testimonios de estos hombres, pues, ¿de cuáles hombres? De los apóstoles, que fueron los que vieron y oyeron, pues parece ser que no valen hoy nada. A propósito de estos hombres, estos tiempos pascuales de resurrección estamos escuchando en las misas los hechos de los apóstoles. Y ahí vemos persecución, cárcel, palos, cadenas, burlas, interrogatorios, silencios, es decir, no hablen. Les ordenamos que no hablen. Hemos prohibido que hablen sobre la resurrección y sobre ese que dicen ustedes que nosotros los matamos. Les hemos prohibido. En ese estamos. Yo en este momento me encuentro como el sacerdote que estoy dividiendo a la iglesia, porque por ahí hay algunos comentarios que hace la gente. No divida, Padre. ¿Dónde está su misericordia? A veces yo pregunto, ¿dónde está la misericordia de todos aquellos como James Martin, el Sosa, Lucía Caram, el obispo de Colombia, los obispos alemanes? ¿Dónde está la misericordia de esta gente frente al pueblo de Dios que le están desbaratando su doctrina como se les dé la gana? Y las personas que denunciamos esto, entonces estamos dividiendo. Esa es la patraña del maligno. No, señor. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Leíamos en la misa de ayer, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo las autoridades judías metieron a los apóstoles a la cárcel, a Pedro y a Juan. Pero el Señor envió un ángel y le dijo, vayan, salgan de acá y vayan al templo y empiecen a predicar sobre la nueva vida, es decir, sobre la resurrección. ¿Qué hicieron estos hombres? No podemos hacer esto porque las autoridades judías son autoridad y hay que obedecer a la autoridad. Y las autoridades judías nos dijeron que tenemos que estar aquí en la cárcel y que nos iban a atender a otro día porque ya era muy tarde, entonces nos tenemos que quedar acá y no podemos salir. Vaya, dígale al Señor que tenemos que ser obedientes a la autoridad de aquí en la tierra tenemos que ser obedientes. ¿Hicieron eso? No. Llegó el ángel del Señor y dijo, háganle el favor y el Señor manda a decir que vayan al templo y prediquen sobre la nueva vida. Y salieron. Y cuando fueron al otro día no los encontraron ahí. Y los encontraron predicando en el templo. Nos envolvieron, hermano, con retórica, con falacias, con argumentaciones infantiles,
que uno se pone a llorar. Y para terminar, el padre Thomas Reese. Así escuetamente, no deberían llevar a los niños a las misas tridentinas, no. Estos sacerdotes prácticamente ya están de manera frontal. Esto ya no es que vamos a mirar quiénes son, es que tú sabes que el trigo crece con la cizaña y todo ese tipo de cosas que son ciertas, pero que las enredan y las ponen en el contexto según lo quieran explicar, para llevar el agua a su propio molino. No, si sabemos esa parábola, el trigo y la cizaña. Y hay que dejar que crezcan juntas, porque si no, de pronto uno puede cortar el buen trigo, o el trigo bueno, o el trigo, no la cizaña. Pero es que hoy ya es claro ver la cizaña. Sí, alguno dirá, todos tenemos en nuestro corazón trigo y cizaña. Sí. Todos tenemos nuestros lados oscuros y nuestras luces. Sí. Cierto. Pero es que por los frutos los vamos a conocer. Y estas personas, este clero está abiertamente en contra de la iglesia que el Señor instituyó, que Cristo fundó, que Cristo edificó. Y la cizaña ya se está viendo con claridad. No con meridiana claridad, no con más o menos claridad, sino con meridiana claridad. No mediana claridad, sino con meridiana claridad. Ya estamos viendo. Padre, pero no juzgue, Padre, no juzgue. Y ese es el lenguaje donde nos metieron, ¿no? Para no hablar, no juzgar, no decir, no hablar, como Jesús en silencio, no anunciar, callad, mientras nos van dando garrote. El ángel del Señor les dijo a los apóstoles, salgan de aquí y anuncien. Es lo que hacemos, tenemos que anunciar. Gústele al que le guste. Lo sentimos. Porque si esos hermanos míos sacerdotes están dañando la fe del pueblo, por lo menos creo que hay otros sacerdotes que junto conmigo, o yo con ellos, podemos tratar de que no los confundan más. Que el Señor los bendiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, nosotros como sacerdotes tenemos esa tarea inmensa, grandísima, que el Señor nos encomendó de una manera particular a nosotros. Ir por todo el mundo a anunciar la buena noticia. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. Pues muy bien, el padre Raúl quiere hacer eso. Y seguramente muchos hermanos míos sacerdotes queremos hacer eso y seguramente hemos venido haciendo eso. Pero ojo a esto. ¿Qué significa anunciar la buena noticia? Pues vamos a dar un ejemplo. Porque es que cuando el cura habla de determinados temas, parece ser que en algún sector de la Iglesia Católica no les gusta eso. Entonces empiezan las miradas de sospecha, insospectas, de esas de ceño fruncido aquí y que carraspean la garganta.
A ver, querido padre Raúl, venga para acá. Su misión no es confundir a la grey que le ha sido encomendada. Su misión es anunciar la palabra del Señor, el Evangelio, la buena noticia del reino. ¿Comprende, querido padrecito? Sí, no, yo entiendo perfectamente lo que me está... Entonces vaya, anuncie la buena noticia y no se enrede ahorita con las noticias y estas cosas que acaloran, ¿no? Y confunden al pueblo de Dios que no está preparado para estos choques tan difíciles que la iglesia está experimentando por estos momentos. Entonces, padrecito, hable del amor de Cristo. Hable de San José, la Santísima Virgen María, del amor de Cristo y cómo sanaba a los enfermos. Hable de esas cosas, pero no toque estas noticias, padre, porque no es conveniente, no es momento de que usted sea sujeto que propicie estas divisiones y que se hagan más hondas y más complicadas. Vaya, predique el Evangelio. Sí, padrecito, yo le doy mi bendición, vaya. Ok, yo voy a hacer eso. Pues resulta entonces el padre Raúl con esas palabras de aliento, entonces salgo a predicar el Evangelio. Entonces tengo una serie de parejas, ¿no? Matrimonios y parejas que se van a casar. Entonces yo entusiasmado con esa exhortación que me dieron y con la misión que el Señor me encomendó, entonces quiero hablar sobre el matrimonio. Y entonces tomo la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica y empiezo a leer. Mire, queridos hermanos, vamos hoy a hablar sobre la vida matrimonial, la vida de pareja, cosa tan linda. No está bien que el hombre esté solo, dice la palabra del Señor. Porque eso es importante, queridos hermanos, ¿no? Usted que conforman parejas, que en familia, importante que cada vez solidifiquen más ese amor. Bien, vamos a tomar un texto, queridos hermanos. Mire, el Señor empieza a decir: desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí, queridos hermanos, cuando de pronto por ahí me sale alguien y me levanta la mano: padre, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque creo que eso tendré que revisarse. Eso que usted está leyendo ahí tiene que revisarse. De hecho, la Santa Sede y por ahí algunos grupos y teólogos están mirando muchas cosas, a ver, una relectura de las cosas, una relectura de la Sagrada Escritura, una relectura del Catecismo. Cambia, eso lo piden muchos obispos y muchos teólogos. Y eso que usted está diciendo allí no está bien. ¿Por qué? Porque dice ahí que desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. Y yo tengo aquí mi pareja, ¿no? Y los dos nos amamos y somos del mismo sexo. Y pensamos lo importante y maravilloso que es una familia conformada entre personas del mismo sexo. Vemos ahí en ese texto una clara visión de discriminación. Y entonces yo mientras escuchaba eso digo: ¿Y usted dónde saca eso? Es que acuérdese, padre, que la palabra del Señor dice que nos debemos amar y que Dios es amor y que Dios no hizo distinción de personas. ¿Eso lo dice la Biblia? Sí, eso lo dice la Biblia. Yo estoy totalmente de acuerdo que dice la Biblia. Bueno, entonces la pregunta mía, querido hermano, listo. Si eso lo dice la Biblia, entonces, ¿por qué no hacemos una relectura de eso que usted está haciendo? Que usted está diciendo, ¿no? Que Dios es amor y que Dios no hace distinción de personas. ¿Por qué no hacemos una relectura de eso también? Ya que tenemos que hacer una relectura de la Sagrada Escritura. ¿Por qué tenemos que hacer una relectura de eso de que desde un principio los creó Dios hombre y mujer? ¿Por qué eso sí? ¿Y por qué eso que usted me está diciendo no? He ahí el gran problema cuando nos mandan a evangelizar, pero no tocar determinados temas. No, hay que tocarlos porque esta cuestión es de un pan de cada día, el pan de cada día. Entonces el padrecito Raúl no puede hablar de los angelitos y San José porque siempre va a aparecer alguien. ¿Y por qué ángeles? Padre, ¿usted por qué dice que ángel caído? ¿De dónde sacó usted eso? El diablo no existe. Ahí el propósito general de los jesuitas dice que el diablo es una realidad simbólica. Y un obispo por allá en Colombia, ¿no?
dice que no cree mucho en el demonio. Pues son personas muy estudiadas, padre, muy estudiadas, y más estudiadas que usted, ¿o no? Y entonces tenemos que hacer toda una relectura de la Sagrada Escritura y una relectura del Catecismo. En eso estamos. El sacerdote de hoy en día tiene que estar muy bien formado, preparado y actualizado en noticias, porque propuso un ejemplo de que uno ya no puede tocar ningún tema de iglesia, porque siempre va a haber algunos que van a desvirtuar eso. Y lo que se está ahorita estudiando y analizando y trabajando con ahínco y vehemencia es las relecturas. Hay que hacer toda una relectura de la sexualidad humana. Vamos a hacer una relectura antropológica, ¿no?, de los textos bíblicos. Hay que hacer toda una relectura del Concilio Vaticano II. Hay que hacer toda una relectura del Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto se refiere específicamente a los numerales 2397, 2398 y 2399 de este documento importantísimo. Toda una relectura. Eso de relectura está diciendo, mire, ¿sabe qué? Hagamos otra iglesia, tengamos otra Biblia, tengamos otro catecismo, porque esto que estamos viviendo no funciona. Queremos algo nuevo. ¿Listo? Y entonces aquí es cuando aparecen las profecías particulares, las aprobadas por la Iglesia Católica. Y todo esto es bien alarmante, porque si las aprobó la Iglesia Católica, es porque ve en ellas un fundamento. Que no estamos obligados a creerla. Sí, no estamos obligados, no es dogma de fe. Pero no quiere decir que las tengamos que desechar. No, señor. No, señor. Pero así estamos. Así estamos. Por lo tanto, usted, querido amigo católico, alerta, despierto. ¿Listo? Que el Señor los bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.